Cristo, hermanos. ¡Gloria a Dios! Les saludo en el nombre del Señor Jesús. Vamos a leer la palabra en Efesios capítulo 1. Vamos a leer del versículo 3 hasta el 14. Aprovecho para saludar a todos los hermanos de los cristianos, a los delegados de los diferentes países, a los directivos de distritos que están aquí, a los misioneros, a los misioneros también, a todas las esposas, en fin, al hermano Eliseo Duarte, conocido en los Estados Unidos. Para todos ellos un abrazo fraternal en el nombre de Jesús. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Sigan en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Pueden sentarse, hermanos. Bueno, antes de entrar en la meditación de la palabra, quiero anunciar a la iglesia que esta tarde el culto estará a cargo del departamento de familia. Vamos a tener 3 conferencias. La primera para la juventud de nuestra iglesia, la segunda para los matrimonios de 0 a 15 años de casados, y la tercera para los matrimonios de 15 años en adelante. Serán conferencias cortas de media hora y tendremos también la oportunidad de escuchar en medio de ellas especiales y los cánticos congregacionales, por supuesto, que no pueden faltar. Les estamos invitando esta tarde a las 2 en el nombre del Señor Jesús. Bien, hermanos, la vida cristiana no es un hecho circunstancial. La vida cristiana es un estilo de vida. Y es que todas las personas tienen su estilo. Al vestirse, al comer, al hablar, al escribir, al caminar. Alguien dijo que el estilo de vida es la manera en que la personalidad se expresa. Es como el rostro del alma. Es la vida al descubierto. El estilo de vida revela quién es la persona.
Algunos creen que si mueren por su fe, irán a un lugar donde podrán tener hasta 72 mujeres hermosas, vírgenes, con grandes ojos negros, y que allá habrán ríos de miel, de vino y de leche, frutas deliciosas, comidas sin toxinas y grandes sillones, joyas y jóvenes que les servirán en todo tiempo. Otros creen que la vaca es un animal sagrado, que además de representar el símbolo de todo lo que está vivo, es concebida como la madre de la humanidad por el hecho de que suministra la leche, y así como una madre amamanta a sus hijos sin esperar nada a cambio, de igual forma la vaca brinda su leche. Por ese motivo comparan la muerte de una vaca con la de su propia madre, y matarlas es un sacrilegio. Las vacas son consideradas un miembro más de la familia. Son adornadas con guirnaldas, se reza por ellas cuando se enferman, y el nacimiento de un becerro reúne a los vecinos, a los dueños y un sacerdote en una celebración. Otros tienen una religión carente de doctrinas claras, de teología detallada y de preceptos que deben observarse. Y como carecen de doctrina, promueven la armonía de la comunidad mediante ceremonias y fiestas, especialmente la del cultivo del arroz. En pocas palabras, han decidido rendirle culto a la naturaleza. Pero no pretendo ahondar sobre ellos. Hoy quiero hablar de nosotros. Hoy quiero hablar de lo que nosotros somos. Y quiero decir que leyendo este pasaje que tomamos como base de esta reflexión, quiero afirmar que nosotros somos un pueblo lleno de bendiciones espirituales en Cristo. Todos los que estamos en Cristo lo tenemos todo. Tomé esta base bíblica de la carta a los Efesios porque el tema de los Efesios o de la carta es la iglesia. Es una carta escrita para nosotros, que queremos tener el conocimiento de la sabiduría de Dios, que queremos tener un estilo de vida consecuente y que queremos cumplir el propósito de Dios a través de su iglesia aquí en la tierra. Cuando uno lee Efesios, uno encuentra una balanza que por un lado describe lo que Dios ha hecho con nosotros, y por otro lado lo que es posible hacer por Él en respuesta a su gracia y a su misericordia. Primero nos recuerda lo que Dios ha hecho. Nos permite ver de cerca cuál es nuestra riqueza en Cristo. Y del otro lado, cómo debe ser nuestro andar en Cristo. De tal manera que el pasaje que leímos
tiene descrito con detalle nuestras bendiciones espirituales en Cristo. Y les quiero compartir algo esta mañana. Hay una palabra aquí que quiero resaltar, porque hay palabras en la Biblia que le llaman a uno poderosamente la atención, como que se salen del texto y de alguna manera lo dejan a uno maravillado, y por qué no decirlo, extasiado y perplejo. La palabra que quiero resaltar es que Él nos bendijo no con cualquier bendición. Él nos bendijo con toda bendición espiritual. Lo que quiero decir es que cuando se trata de bendecirnos, el Señor no se reserva nada. Toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Y luego describe cuáles son esas bendiciones. Primero, nos escogió en Él. La palabra en Él es una constante en la carta de los Efesios y en las cartas del apóstol Pablo. Nos escogió. En otro pasaje, Pablo dice que no somos muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Somos escogidos por Él. La verdad que esto es maravilloso, porque me parece grande que nosotros hayamos escogido al Señor. Es más, es inteligente. Es más, es consecuente, es racional escoger a Dios. Pero más grande es que siendo Él quien es, que siendo Él el Rey de Reyes y el Señor de los Señores, nos haya escogido a nosotros. Y fíjense, hermanos, como que Dios le va poniendo peso a la balanza. Cuando digo que le pone peso a la balanza, estoy hablando de lo que Dios hizo por nosotros. Nos escogió para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y luego dice que nos adoptó. Ustedes saben bien que la adopción es un acto legal mediante el cual una persona pasa a ser hijo, y eso le permite a aquel que es adoptado tener derechos y prerrogativas. Pero el Señor no solamente nos adoptó y nos cambió de posición, sino que fue mucho más allá, porque el plan de Dios es ambicioso con nosotros. Él no solamente nos adoptó y no somos solamente sus hijos por adopción, sino que somos sus hijos por engendramiento. Nosotros hemos sido renacidos no de simiente corruptible, sino de una simiente incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La Biblia me dice que nos ha aceptado. Nosotros por nosotros mismos no somos aceptables a Dios, pero a través de Cristo sí somos aceptables.
Él nos justifica y nos hace aceite. Fíjese usted que la carta a Filemón es una hermosa ilustración de esta verdad. Recibe a tu esclavo Onésimo como me recibirías a mí. Nosotros somos aceptados en Cristo. Porque todo el que está en Cristo, de Cristo está revestido. Y no solamente que nos aceptó, sino que nos redimió. Él pagó el precio de nuestro rescate. Cristo nos rescató de la esclavitud del pecado cuando dio su vida en la cruz. Y mire, iglesia, tenemos una redención presente, pero tenemos una redención futura. Hoy disfrutamos de esa redención presente, pero nosotros, cuando Él venga, nos vamos a libertar ya no del pecado, porque Él ya nos libertó del pecado, sino de la presencia del pecado. Iglesia, Él nos ha redimido. Él nos ha perdonado. Una de las definiciones de la palabra perdón es enviar lejos. Y es que de verdad el pecado es una carga terrible. Maravilloso día, digo yo, glorioso día, el día que sentimos el alivio de ese peso que se llama pecado. Ahora el pecado es algo extraño para nosotros. Si cometemos una falla, ante Él nos sentimos abrumados por el peso de la culpa. Y tenemos que ir a sus pies arrepentidos para que Él nos alivie la carga. Y sentimos la carga del pecado porque estamos vivos. Antes no la sentíamos porque estábamos muertos, pero ahora estamos vivos en Cristo. Él nos ha revelado su voluntad. Y el Señor le sigue poniendo peso a este lado de la balanza. Nos ha revelado su voluntad. Que en Cristo somos parte del propósito de Dios de reunir todas las cosas en Él. Tenemos un mundo que está destrozándose con guerras, con contiendas y lleno de pecado. Pero un día Dios introducirá una nueva creación con todas las cosas unidas en Cristo. Y Él nos ha revelado esa su voluntad. Fíjese usted que el texto que leímos nos habla del puro afecto de su voluntad. Nos habla del misterio de su voluntad. Nos habla del designio de su voluntad. Quiere decir que el Señor puso su voluntad en nosotros. A Él nadie le aconsejó. Nadie le dijo, sé buenito. No, Él tomó su decisión. Y tomó la decisión de salvarnos. Y tomó la decisión de darnos vida. Y hoy tenemos vida. Vivir en abundancia. Él nos ha hecho una herencia. No solamente que nos ha dado una herencia,
sino que nosotros somos una herencia para Él. La iglesia es su cuerpo, su templo y su esposa. 3 metáforas para hablar de la relación que tenemos con Él. Como cuerpo, para cumplir la obra que Él nos ha encomendado. Como templo, para ser una morada de Él en espíritu. Y como esposa, para tener una relación íntima con Él. Él nos ha hecho una herencia. Y como si fuera poco todo eso, la Biblia dice que Él nos ha sellado. Eso es lo que dice el versículo 13. Que habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y ese Espíritu Santo es la garantía que nos asegura a nosotros que el plan del Señor no es un juego. El plan del Señor es serio. Porque un día Él, y lo dice aquí, nos dará la herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Todo eso es lo que el Señor ha hecho por nosotros. Pablo de pronto abruptamente introduce a continuación una oración. Note usted, hermano, que es una oración por entendimiento. Pablo lo dice así: por esta causa, es decir, por todo lo que ya se ha dicho que Él ha hecho por nosotros. Yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Y para usted y para mí, que a veces nos encontramos en el dilema acerca de qué orar, pues aquí hay una oración modelo para orar por la iglesia. Y es para que la iglesia tenga el conocimiento, tenga la revelación, tenga la sabiduría, tenga el entendimiento espiritual para conocer 3 cosas. 1, que sepamos cuál es la esperanza a que Él nos ha llamado. 2, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Y 3, cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Y mire, hermanos, uno lee estos pasajes y uno se queda maravillado. La manera en que el apóstol Pablo utiliza el lenguaje para aproximarnos a las verdades que él quiere transmitir. Y una de las cosas que me llama la atención del apóstol Pablo es las redundancias que él utiliza. La redundancia es una repetición, es una reiteración de algo que si usted no lo dice, la oración no pierde el significado. Y una redundancia sería decir salir para afuera. Otra redundancia sería entrar para adentro.
Otra redundancia sería subir para arriba. Pero cuando él habla de Jesús y su obra, añade redundancia tras redundancia. Y fíjese usted que en este pasaje, en esta oración, él habla de la super eminente, dos términos absolutos: super eminente, grandeza, otro término absoluto; de su poder, otro término absoluto, para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Y dice algo, que esa fuerza es la que operó en Cristo, resucitándole de entre los muertos. Quiere decir que el poder que resucitó a Jesús de los muertos es el mismo poder que Él nos ha dado. Predicadores, tenemos el poder de Dios. Poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solamente en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. ¡Gloria a Dios! La iglesia es su cuerpo. Y mire la otra redundancia, la plenitud, término absoluto, de aquel absoluto, que todo absoluto, lo llena absoluto, en todo absoluto. Al Señor no le quedan grandes las redundancias. Y Efesios continúa poniendo los pesos a este lado de la balanza. Está hablando ahora de nuestra posición en Cristo, lo que éramos, lo que Dios hizo por nosotros y lo que somos ahora. En el capítulo 2 dice lo que éramos. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Éramos cadáveres malolientes. Vivíamos conforme al príncipe de la potestad del aire. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos, subrayo, éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Eso es lo que éramos. Pero ahora se introduce una palabra que yo digo bendita palabra, que yo digo gloriosa palabra. Cuando el apóstol dice, pero Dios, aquí hay un pero, como que vino la intervención del Señor, pero Dios, que es rico en misericordia. Por su gran amor con que
nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Para qué, iglesia? Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia y su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia somos salvos, por medio de la fe, y esto no de nosotros, pues es don de Dios. Lo que éramos, lo que Dios hizo y lo que somos ahora. El versículo 10 dice, porque somos. Esto es lo que somos. Yo estaba leyendo por ahí otra versión de la Biblia y dice ahí en el texto marginal que esa palabra hechura suya en el original habla de que somos el poema de Dios. Como si Dios se hubiera inspirado para hacer una obra maestra. Como cuando el pintor toma el pincel y dibuja un cuadro y una obra excelente. Me da la impresión de que aquí hay excelencia de hermosura, que somos hechura suya. Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Lo que éramos, lo que Dios hizo y lo que somos ahora. Ahora el apóstol se apresta a decir lo que eran los gentiles, lo que hizo Dios por los gentiles y lo que somos los gentiles. Dice que estábamos lejos, sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajeno a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Y vuelve a introducir otro pero. Dice, pero ahora en Cristo Jesús, nosotros que en otro tiempo estábamos lejos, hemos sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz. Y fíjense usted lo que Él hizo. De ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos pueblos, hablando de los gentiles y de los judíos, matando en ella las enemistades. Ahora lo que somos los gentiles, ya no somos extranjeros, no, Señor, ni somos advenedizos, no, Señor. Somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios,
y estamos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo. Pablo sigue hablando y en el capítulo 3 habla del misterio de Cristo. Dice que es un misterio que le fue declarado por revelación, que era un misterio que en otras generaciones no se había dado a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. ¿Y cuál es el misterio? Que los gentiles somos coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Es un misterio revelado. Y dice, y aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Ahora Pablo hace otra pausa para introducir otra oración. Y dice, por esta causa doblo mis rodillas. Y nos sigue dando razones por las que nosotros podemos orar. Dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor seamos plenamente capaces. ¿De qué? De comprender. Decía un maestro de nuestra iglesia que antes de la confrontación está la comprensión, porque uno no puede creer lo que no sabe. Uno tiene que saber para creer. Tiene que haber una promesa de Dios para creer esa promesa. Nadie cree con base a la ignorancia, y este pueblo no es un pueblo ignorante, es un pueblo que tiene conocimiento. De comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede. Oiga, yo he dicho que las ideas son a las palabras, porque las palabras son como los vehículos a través de los cuales viajan las ideas. Pero me da la impresión, y lo he dicho, que a veces las palabras se quedan cortas porque las ideas rebasan las palabras. Y cuando se habla de Dios, las palabras se quedan corticas. Las palabras son limitadas. Las palabras son insuficientes, porque Él es más grande que cualquier palabra. Por eso dice que excede a todo conocimiento, para que seáis, otra redundancia, llenos de toda la plenitud de Dios. Aleluya. Bendito y alabado sea el nombre de mi Jesucristo. Iglesia, y a aquel que es poderoso para hacer las cosas
mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en quién. Digámoslo y creámoslo y vivámoslo. El poder que actúa en nosotros. A Él sea. A Él sea. Qué mejor manera de terminar la primera parte de la balanza. A Él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Ahora nos pasamos al otro lado de la balanza. El primer lado de la balanza eran los 3 primeros capítulos, lo que Dios hizo por nosotros. A partir del capítulo 4 está el otro lado de la balanza, lo que es posible hacer. Hermanos, yo les ruego, les pido con todo mi corazón que creamos lo que Dios dice. Gloria a Dios. Que vivir una vida consecuente a lo que el Señor ha hecho con nosotros es posible. La santidad no es un mito, es una realidad. La santidad no es un cuento de hadas, es una realidad en Cristo. Porque el que tiene el santo, del santo recibe santidad. ¿Cuántos tenemos al santo? Comienza el otro lado de la balanza. Y Pablo dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego. Yo me puse a leer la carta de los Efesios y me di cuenta que Pablo le iba subiendo el tono. Primero dice, le ruego. Luego le dice, digo y requiero. Y luego le dice, les mando. Quiere decir, comienza con un ruego, sigue con un requerimiento y luego termina diciendo, les mando. Es una manera progresiva de hablar a la iglesia del Señor. Yo ruego que andéis. Ese es un estilo de vida, andar. Como es digno de todo lo que se ha dicho antes, de la vocación con que fuiste llamados. Y ahora Pablo habla de los rasgos característicos de aquellos que promueven lo que es posible en primera instancia y que Pablo lo presenta en los primeros versículos. Es posible mantenernos unidos. Es posible. Mire usted que cuando el Señor hizo la oración sacerdotal de Juan capítulo 17, habló de la unidad. En primer lugar, habló de la unidad en naturaleza. La unidad no es una unidad formal, es una unidad sustancial. Luego habló del método de la unidad. La unidad no se hace a través solamente de acuerdos en que cada uno pone su firma para decir, pactamos que no nos vamos a agredir de ahora en adelante. No, la unidad nuestra está con base en un hecho real. Nosotros hemos nacido de nuevo. ¿Cuántos han nacido de nuevo? ¿Cuántos dicen amén? Tenemos corazón nuevo. Tenemos espíritu nuevo.
propósito de la unidad, para que el mundo conozca y para que el mundo crea. A nosotros nos miran y nos ven raros, y de verdad que somos raros. Eso de mantenernos unidos a la gente le suena raro. ¿Cómo es que han llegado 80 años y están unidos todavía? ¿Cómo es posible? La unidad nuestra es un hecho que conmocionará la palabra al mundo. Yo recuerdo que en la Argentina alquilábamos un hotel para hacer las reuniones nuestras en un salón, y ese salón lo alquilaban para otros eventos, y siempre pedían a los que iban a arrendar en ese lugar una seña, un anticipo, unas alas para garantizar el negocio. Y me sorprendió el gerente del hotel cuando yo le dije: señor gerente, ¿cuánto le tenemos que anticipar? Me dijo: ustedes no me tienen que anticipar nada. ¿Y cómo no estar unidos, hermanos? Si somos un cuerpo, si tenemos un mismo espíritu, si tenemos una misma esperanza, si tenemos un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todo. ¿Cómo no ser unidos? Luego habla de los dones que mantienen la unidad. Habla de los apóstoles, de los profetas, de los evangelistas, de los pastores y maestros. Oiga, nos necesitamos todos. A veces el maestro cuestiona al evangelista porque es muy emocional, y el evangelista cuestiona al maestro porque es muy frío. Pero yo creo que nos necesitamos todos. Bienvenidos los evangelistas, bienvenidos los maestros, bienvenidos los pastores, bienvenidos los predicadores. ¿Y todo eso para qué? A fin de perfeccionar a los santos para la obra. Oiga, nosotros estamos perfeccionando santos.
porque solo lo bueno se puede mejorar. Si usted mejora lo malo, se vuelve más malo. Si usted mejora un ladrón, cuídese. Pero nosotros no estamos mejorando malos, nosotros estamos perfeccionando santos. Porque aquí todo es bueno. Tenemos la buena palabra, tenemos el buen pastor, tenemos la buena profesión de nuestra esperanza. A fin de que todos lleguemos a la unidad de la fe. Y escucho esto, de conocimiento de Dios. La fe y el conocimiento van ligados. La fe y el conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera, por todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, y en quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coberturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Oiga, ¿cómo lo mantener unidos? Oiga, hermano, si hay algo agradable es saludar a su hermano, compartir con su hermano, hablar con su hermano, disfrutar con su hermano, gozarse con su hermano, llorar con su hermano, sufrir con su hermano. Qué bonito es eso, ¿verdad? Eso no lo puede explicar. Eso es lo que Dios es. Hermanos, ¿cómo no ser puros? Este es el otro lado de la balanza. No solamente estamos posibilitados para andar como es digno de la vocación con que fuimos llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, sino que Pablo dice, ahora viene el requerimiento. Esto pues digo y requiero en el Señor. Y él comienza a decir que ya no andéis. Oiga, ¿cómo andar como los otros gentiles? Eso no cabe entre nosotros. Porque ellos andan en la vanidad de su mente. Porque ellos tienen el entendimiento entenebrecido. Ellos son ajenos a la vida de Dios. Hay ignorancia en ellos, hay dureza de corazón, perdieron la sensibilidad, se entregaron a la laxivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas nosotros, aquí hay otro pero nosotros no hemos aprendido así que Cristo. En verdad le hemos oído, hemos sido enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Nosotros podemos despojarnos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Nosotros podemos renovar el espíritu de nuestra mente. Podemos despojarnos del viejo hombre y vestirnos del nuevo hombre creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. Es posible. Iglesia, es posible andar en pureza. Y lo digo no por nuestras propias fuerzas, porque somos insuficientes por nosotros mismos. Nuestra suficiencia y nuestra competencia proviene de Dios.
¿Será que podemos desechar la mentira? ¿Será que podemos hablar verdad cada uno con el prójimo a partir de que somos miembros los unos de los otros? ¿Será que podemos no darle lugar al diablo? ¿Será que podemos trabajar con nuestras manos haciendo lo que es bueno para tener que compartir con los que padecen necesidad? ¿Será que de nuestra boca saldrá la palabra necesaria para la edificación y para dar gracia a los oyentes? ¿Será que podemos agradar al Espíritu Santo? ¿Será que podemos quitar de nosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia? ¿Será que podemos ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como también Dios nos perdonó a nosotros? ¿Qué dice, iglesia? ¿Es posible? ¿Es factible, iglesia? ¿Es alcanzable, iglesia? Y luego viene el mandamiento: andad en amor, así como Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. No solamente podemos andar en piedad, andar en pureza, sino que podemos andar en amor. Fíjese usted que aquí dice que la fornicación y la inmundicia o la avaricia son pecados contra el amor. Por eso dice unas palabras tajantes, directas: ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Y luego dice: no seáis partícipes con ellos. Porque otra cosa que podemos y que es posible es no solamente andar en amor, sino andar en luz. En otro tiempo éramos tinieblas, pero ahora, otro pero ahora somos luz en el Señor. Andemos como hijos de Dios. Es posible andar como hijos de Dios. Y luego Pablo dice que es posible andar cuidadosamente. Dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Mire, hermanos, tenemos que ser sabios y andar con cuidado. ¿A usted le parece lógico que una persona salga de su casa y se tropiece con una piedra el primer día que está frente a su casa, y el segundo día vuelva a salir y se vuelva a tropezar con la misma piedra, y al tercer día vuelva a salir y se tropieza con la misma piedra? No, eso no puede ser. Yo paso por otro lado o quito la piedra. De manera, hermanos, que tenemos que andar sabiamente. Si hay algún tropiezo, debemos quitarlo, tenemos que buscar otra senda para que nuestros pies no tropiecen en el camino. Es posible andar en armonía. Pablo le habla a las casadas, a los maridos, le habla a los hijos, le habla a los padres, le habla a los amos, le ama a los siervos, y a todos los invita a tener una relación armónica.
¿Será que es posible tener una relación armónica con Dios? ¿Será que podemos vivir en medio de nuestras diferencias? Porque que somos diferentes, eso no hay duda. Pero aunque somos diferentes, porque la diversidad no rime con la unidad. La diversidad nos complementa. Lo que tú tienes a mí me falta y lo que yo tengo a ti te falta. Lo que Dios te reveló a ti me sirve a mí, lo que Dios me reveló a mí te sirve a ti. ¿Cómo no andar en armonía con todo lo que Dios ha hecho por nosotros? Y Pablo termina. Ahora sí habla de la confrontación, pero habla al final. Ese es parte de del otro lado de la balanza. Y dice, por lo demás, hermanos míos, eso es para nosotros. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Fíjese usted, hermano, lo que dice el apóstol. Vestíos de toda. Oiga, me llama la atención ese toda. De toda la armadura de Dios. ¿Para qué, hermanos? Para poder estar firmes contra las acechanzas del diablo. El diablo acecha la iglesia, pero esta iglesia tiene promesas. Las puertas del Hades, las puertas del Hades, las puertas del Hades, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Y es que nuestra lucha es contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es una guerra. Dice, por tanto, vuelve y nos dice, tomad toda la armadura. Por ahí hay una canción que alguien compuso, no sé quién, que dice que se le desgastó la armadura. Pero yo digo, ¿será que al creyente se le desgasta la armadura? ¿Será esta armadura suficiente? ¿Será suficiente blindaje para la iglesia y para nosotros esta armadura? Yo digo que sí, y 1000 veces sí. Quiere decir que podemos andar en victoria. Iglesia, no nos cuestionemos acerca de si podemos o no. Eso ni siquiera lo preguntemos. Nosotros sí podemos andar en victoria. A mí me invitaron en Cali a un congreso de jóvenes y me dieron el título de la predicación. El título era: el tamaño de tu enemigo determina la grandeza de tu victoria. Y yo me puse a pensar en ese título y dije, no, este título hay que revaluarlo. No es el tamaño de nuestro enemigo, es el tamaño de nuestro Dios. Si el enemigo es grande,
Nuestro Dios es más grande. Bendito y alabado el nombre de Jesús. Hermano, esta iglesia no se edifica ni se fortalece mediante programas de hombres, ni por entretenimiento, ni por diversión, ni por recreación, ni por emoción. La iglesia es un cuerpo y debe tener alimento espiritual continuo. Y este alimento es la palabra de Dios. Estamos en victoria. Nosotros no estamos buscando la victoria, ya la tenemos. Usted no busque lo que no se le ha perdido. Y nosotros tenemos la victoria, porque con nosotros está. Y se me hinchan los pulmones, se me llena la boca de aire para decir que tenemos al victorioso. Oiga, hermano, ¿cómo no andar en victoria con todo lo que Dios ha hecho con nosotros? No es posible ver a un creyente derrotado. No, adiós a los creyentes derrotados. Nosotros no estamos derrotados. Nosotros estamos hicieron un evento y yo no pude asistir. Y una hermana que asistió me dijo: misionero, la bendición que usted se perdió. Cuando él me dijo que me habían perdido una bendición, le dije: ¿y qué predicaba? Dijo: no me acuerdo. Ella asociaba la bendición con los saltos y brincos que todos habían dado. Pero esta iglesia no vive de saltos y brincos. Esta iglesia que le vamos a dejar a la nueva generación. Ese estilo de vida consecuente con lo que Dios ha hecho con nosotros. Queremos pasar la antorcha. Oiga, nos envejecimos, pero qué bueno envejecerse.